Hola, en este video vamos a ver focalización, enmarcado en lo que es el género narrativo. Cuando estamos hablando de focalización, estamos hablando del punto de vista desde el cual tenemos información sobre la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos por un momento una novela de misterio. Hay un crimen, hay un detective que tiene que resolver ese crimen. Si supiésemos desde el primer momento quién cometió el crimen, no tendría ningún atractivo para nosotros saber cómo es que el detective lo resuelve. Nosotros vamos a ir sabiendo sobre el crimen a medida que el detective vaya resolviendo el caso, de tal modo que solo podamos saber quién cometió el asesinato al final de la obra, en el mismo momento en el que el detective lo resuelve. Esto significa que el punto de vista desde el que extraemos la información es el del detective. La información que nosotros sabemos sobre la historia no es más que la que sabe el detective. A este fenómeno, mediante el cual la información que nosotros podemos extraer corresponde con algún personaje o no corresponde con algún personaje de la historia, vamos a llamar focalización. Podemos distinguir en términos amplios tres tipos de focalización: la focalización cero, la focalización interna y la focalización externa. En la focalización cero no hay ningún punto de vista que limite el conocimiento que nosotros podemos extraer de la obra. ¿Qué significa esto? Es lo que conocemos en otra materia como narrador omnisciente. Lo que el narrador omnisciente sabe de la historia no se limita a lo que sepa tal o cual personaje. El narrador omnisciente puede saber lo que piensan, lo que van a hacer, el pasado, el futuro de todos los personajes. Por lo tanto, el narrador omnisciente, en este ejemplo de la historia del asesinato, puede saber de inmediato quién fue y, si es de su gusto, contárnoslo. En cambio, la focalización interna limita la información que tenemos a lo que sabe uno o varios personajes. Por ejemplo, en este caso del detective, el mayor grado de conocimiento va a estar dado por el investigador. Y lo que nosotros sepamos de la historia va a coincidir con lo que sepa el investigador. Existe un tercer tipo de focalización, que es la focalización externa. La focalización externa consiste en que nosotros solo podemos saber lo que ocurre objetivamente en torno a los personajes. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos lo que saben los personajes. Solamente sabemos lo que los personajes muestran con su conducta. Por ejemplo, para poder dar un ejemplo más claro de cómo serían estas tres focalizaciones en una misma situación, voy a imaginar una narración. Una narración en la que hay un asalto en el banco. Está la gente haciendo una cola, esperando a que la atiendan, y de repente aparece un tipo de la nada y los amenaza a todos. Pide que le entreguen todo el dinero. La focalización cero, como no está limitada por ningún punto de vista humano, puede decir cuáles son las motivaciones del asaltante, puede decir qué es lo que sintió cada personaje en particular, puede decir qué es lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después, cómo se resolvió todo este asunto. La focalización interna podría estar centrada, por ejemplo, en el asaltante, y nos podría mostrar un mundo interior en el cual, en su desesperación, el asaltante decidió cometer este crimen, o podría estar desde el punto de vista de una persona que está en la fila del banco. No sabría las motivaciones del asaltante, pero sí sabría que tiene mucho miedo. La focalización externa sería algo parecido a lo que nos mostraría la cámara de seguridad. La focalización externa no conoce acerca de las motivaciones del asaltante, tampoco conoce acerca de los sentimientos o de las vivencias de quienes están sufriendo ese crimen. De esta manera, lo que puede saber la focalización externa se limita a lo que podemos ver. Se limita a saber que llega un tipo que hace una amenaza, que las otras personas pueden tener cara de miedo
o cara de tranquilidad. Sin embargo, no puede saber más que eso. Así que sintetizando tenemos que decir, en la focalización 0, el lector sabe más que los personajes, pues el narrador sabe todo. En la focalización interna, el narrador sabe lo mismo que uno o varios personajes. En la focalización externa, los personajes saben más que el lector.